¿Qué es ese ruido, Muñe? Estoy haciendo un video para las redes sociales. Pues para YouTube. Se fue el ruido. Muñe, seguimos en Los Ángeles, California, haciendo sueños realidad. De aquí para allá, de allá para acá. San Valentín, Muñe, Valentine's Day. Hablo demasiado inglés. Es una fiesta que celebra el amor, la amistad. Yo ahorita estoy pues pasando por un momento de soltería, o sea, I'm single, feliz, pues, también contenta, pues, si saben de alguien igual todavía, pues, me avisan porque, pues, también me gustaría, pues, encontrar a alguien en todo caso. Yo empecé a hacer este video y ni siquiera me revisé si estaba bien peinado o no. Mírenme la gafa de celebración del amor para que la gente me vea como enamorada, sí. Kardashian. Bueno, ya, a lo que vinimos, pues. Y hoy estoy madurando, me está cambiando la voz. Hoy vamos a celebrar el amor. Entonces, voy a responder todas las preguntas que ustedes me hicieron en @TheRealMuñe, porque en inglés no existe la ñ, no hay barreras, no hay límites. Y todos los consejos que me pidieron, pues, porque es que es una sabiduría demasiado sabiduría. Empecemos. Primera pregunta. No entendí, pero muchas gracias por tu comentario, Muñe. Nada te detuvo. Nadie me quiere. No, Muñe, eso no es una pregunta, pero eso tampoco es verdad, es que nadie me quiere. Ah, yo la quiero, Muñe, I love you, o sea, yo te quiero, pues, Muñe. Pues a uno o alguien lo quiere, pues. A mí, por ejemplo, me quiere mucho Sandra Paola, mi prima Muñe, Sandra Paola. Un abrazo, pues, Muñe, allá de mi país, Colombia. En estos días se las presento. Encontré al amor de mi vida, pero debo irme del país. Muñe, hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero si es el amor de su vida, Muñe, va a volver o no se va a ir. Es que eso también, las relaciones de larga distancia no son fáciles, Muñe, pero usted, eso es de ponerle ahí berraquera, pues perrenque. ¿Cómo se dirá berraquera en inglés? ¿Cómo se dice berraquera en inglés, Muñe? Berraquera. Yo también estoy en un país nuevo, Muñe. Yo también estoy soltera, pues, pero nada me detiene, Muñe, y los trabajos nos los inventamos, pues, también, porque es que si hay que vender empanadas en la esquina, vendemos empanadas en la esquina. ¿Cómo se dice empanadas en inglés, Muñe? Empanadas. Todo lo que uno no sepa decir en inglés, uno le pone el acento, pues, la cadencia, pues también ahí. Si no me gusta, debería buscarlo solo porque estoy aburrida. ¿Qué pregunta tan interesante, Muñe? No señora, usted pues porque está aburrida. No, usted se tiene que dar su lugar, pues también. Dese su lugar, nada nos detiene. Si ya estás llegando a los 30 y no ha llegado el amor indicado, me tengo que preocupar. No nos preocupe porque es que nos queda una vida por delante, pues también. Y esa persona va a llegar, Muñe. Cuando uno esté más tranquilo, más desprevenido, pues por ahí, mire, así es prevenido. Ahí llega. Tu novio está fuera del país para celebrar San Valentín. Primero, qué bueno, Muñe, que tiene novio tan rico, pues felicitaciones también por ese lado. Celebrar San Valentín a distancia, qué cosa tan complicada, Muñe. Es una oportunidad para mandarle cosas a él por internet, Muñe. Usted hace un pedido a domicilio, le manda unas florecitas, le manda unos chocolaticos, le manda alguna cosita, se me está viendo la tira del brasier, nadie me había dicho nada. Usted, Muñe, se manifiesta así y él también se tiene que manifestar. Una relación es 50 y 50. #píldoras de sabiduría. Porque en Colombia celebramos amor y amistad en septiembre y acá en los Estados Unidos de Norteamérica en febrero. No sé, Muñe, no lo sé. Nos queda de tarea, Muñe, nos queda de tarea. Me encantó, Muñe. Tengo un hombre tan bueno a mi lado. Sí, me lo merezco. ¿Cómo fue que dijo? Tengo un hombre tan bueno a mi lado que no me lo creo. ¿Será verdad tanto? Claro que sí, Muñe. Aproveche, Muñe, y no deje pues por ahí que se lo quiten, pues usted también. Segura de sí misma, empoderada. Se enamoran todos los días, se le uno al otro. 50 y 50. ¿Cierto también? Él debe decir lo mismo de usted, Muñe. Un 14 de febrero en Los Ángeles, California, en la soltería se vive con salud, que es lo más importante. Desde que haya salud, pues soltera, pero con salud. Ojalá no me dé una gripa ni nada de esas cosas, porque ahí sí. Pero no todo pues es tener pareja, Muñe, uno pues independiente, empoderada, empresaria, mujer, hombre, dependiendo pues el que esté viendo esto y lo quiera decir también en la calle. Creo que me coquetea un muchacho, pero no sé qué hacer. Atenta, Muñe, atenta. Usted qué está viendo ahí, usted qué señales le está mandando, que si la miró, que si ti, que si ta, que todo pues, Muñe, todo eso suma, todo eso cuenta, pero hay que darse el lugar que uno se merece, desde su lugar, que nada te detenga también. Y que el muchacho exprese las cosas pues también, porque mucha miradita aquí, mucha miradita allá, pero si no concreta, pues ahí ya es muy complicado, Muñe. Páseme, mejor dicho, pásemelo, dígale que me mande un mensajito, que yo ahí lo concreto y los pongo en contacto. Si el ex de tu mejor amiga te empieza a tirar la onda, ¿qué haces? Hay que tener las cosas claras, Muñe, honestidad ante todo. Yo creo que es muy importante que hablen las cosas, ver con el muchacho a ver el qué, porque qué intenciones tiene, hace cuánto terminó con la muchacha. ¿Usted qué tan amiga es de su amiga?
Un avión tan... Muñe, ese avión lleva sobrevolando como 20 minutos y no me deja hacer los videitos. Se fue. ¿Cómo sé que estoy enamorada de verdad? Uno sabe, Muñe, uno sabe, uno también de la experiencia uno aprende. Mi hombre ideal sería un hombre trabajador, empresario. No, mentiras, depende de la empresa pues también, porque si es una empresa de cosas ilegales, a mí eso sí no me interesa tampoco. Que lave platos, que lave ropa, que sepa cuáles son las cosas que uno lava, que no puede echar a la secadora también, porque qué tal que todo lo que tan lindo que lava, pero me encoge todo en la lavadora. No, a mí eso no me interesa. Me interesa un hombre de familia, un hombre amoroso, un hombre honesto. Muñe, la honestidad tan importante, lo de la honestidad, honesty. Estoy hablando demasiado inglés, me llegan esas palabras pues así como que ya el otro día soñé en inglés y todo también. Que me proteja, que me quiera, que se deje querer. Que si conocen a alguien pues Muñe me avisen pues también, que yo sigo aquí mandando cosas y nada que me llega esa persona, pero nada me tiene paciencia. Ya llevo pues soltera como ya más o menos 2 años, 3 meses y 25 días. No estoy contando tampoco, pero es un número importante. ¿Qué le regalaría a un chico que me guste? ¿Qué tanto le gusta a Muñe? Pues porque también qué tan avanzada está la relación. Le puede dar un chocolatico, le puede dar unas florecitas. También a los chicos uno le puede dar florecitas. Una cartica, alguna cosa pues sensual, sé tú. Unas noticas de amor pues como por toda la casa. Pero si usted no tiene llaves de la casa, no le deje ninguna notica pues también, porque eso la coge la policía, que luego él dice que usted qué está haciendo en mi casa. No, mejor eso no. Mejor un mensajito de texto con unos dibujitos ahí. El mejor consejo que les puedo dar para conseguir novio o novia, depende pues lo que ustedes quieran según su preferencia pues también, es que sean ustedes mismos. Es que tenemos que ser únicos, Muñe, no podemos decir mentiras, no podemos tratar de agradar más a la otra persona pues que porque así le vamos a gustar más, no, Muñe, porque es que a uno se le salen las cositas también, entonces mejor que esa persona sepa de entrada con qué está contando, ¿cierto? ¿Cómo saltarme las flacas gordas? No, pero ¿cómo así lo de las vacas? O sea, usted me... Pero lo de las vacas es porque a usted le gusta mucho el campo, no entiende. Siguiente pregunta, Muñe. How do you get over from a past love? Habla demasiado inglés. ¿Cómo superas un amor, Muñe? Dejando que el tiempo haga lo suyo. Entendiendo que por algo se acabaron las cosas. Porque uno se muere y nada se lleva. También pues si no están juntos es por algo. Y saber que todo lo que a uno le pasa es para bien. Este pelo se me ha enredado ahí. Esa pregunta me dio duro. Me pegó. Siguiente pregunta, Muñe. ¿Quién me hace mantenimiento? ¿Cómo así, Muñe, mantenimiento? Como la persona que viene acá a arreglar las cosas de la casa. Tu novio puede mandarle mensajes a otra chica. Está permitido. No se, Muñe, pues depende de la chica. Depende de qué circunstancias. Depende de lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Usted le está revisando el celular, Muñe. Tampoco vamos a revisarle el celular. ¿O usted qué vio? ¿Qué le dijeron? Muñe, que mándame un mensaje. Que es que quedé con una intriga, pues. Yo no sé si eso está permitido, pero depende mucho del contenido de esos mensajes, Muñe. Ustedes dicen que está permitido o no está permitido. Es que hay muchas maneras de ver esta historia también. Por Facebook, Muñe, yo creo que usted... Pues, Muñe, yo sí creo que eso toca es el día a día, Muñe, no importa dónde se hayan conocido. Pero cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. ¿Yo por qué estoy diciendo eso? Me va contando cómo le va, pues, porque... Esto me encantó. Aceptar al otro tal cual y como es. Se tenía que decir y se dijo. Sí, Muñe, porque no somos perfectos también. A no ser que sea una persona que usted le está haciendo daño, que de pronto está haciendo cosas que usted lo están hiriendo emocionalmente, físicamente. Si está haciéndole algo mal, usted no se quede callado. Denuncie, diga. Pero hay que aceptar al otro tal cual y como es, Muñe, ¿cierto? Y si eso no le está funcionando, pues no le está funcionando y usted se va. Pero si le está funcionando, pues usted vuelve también y se queda pues ahí. Yo sí creo que existen las relaciones a distancia. Hay muchas. Que funcionen todas, no sé, Muñe, pero hágale, Muñe, que nada te detenga. ¿Quién me trae agüita, Muñe, que estoy seca ya con todo esto que he hablado? Míreme pues. Saludos a la ex primero que todo porque es una fiel seguidora. Thank you, Muñe, también. Pero si me estás viendo fiel seguidora, cuidado, Muñe, que mire cómo me lo tiene de triste este muchacho. Pero no, pues yo igual muy contenta de que los dos me sigan pues también. Siento, Muñe, pues también toda la situación. No es fácil, pero que nada te detenga. Muñe, siempre pues es que eran bastantes preguntitas u otras que me quedaron como para la siguiente edición de esto, pues porque es que hay muchas respuestas que seguimos buscando. No sé por qué puse esto, pero es por la alegría de las respuestas que estamos buscando. Thank you, Muñe, for watching. O sea, gracias pues por ver este video. Celebren este día de amor y amistad. Gracias por todos los corazones que me dejan acá. Gracias por su amistad, por su compañía, por celebrar todo lo que hacemos acá y que nada nos detenga. Así estemos, solteros o acompañados.
Aquí ahorita no hay nadie, pero usted se imagina como a alguien ahí a ver conmigo. A ver si este año pues consigo novio, pues Muñe, que ya quiero. Bueno, pues Muñe, nos vemos la otra semana. Y que nada nos detenga, no hay barreras, no hay límites. Suscríbanse y activen las notificaciones para que cada semana les llegue el anuncio de que The Real Muñe se me cayó las gafas. Ya sacó un nuevo capítulo. Cuéntenme por acá qué van a hacer pues Muñe el 14 de febrero o en septiembre. Todavía falta mucho para septiembre, pero igual me pueden contar como qué van a hacer de aquí a eso. Gracias Muñe por todos los likes que me dan. Un like no se le niega a nadie. Si no le han dado like a este video, Muñe, ¿qué estás esperando? Que nada te tenga. Muñe, agüita que sigo seca también. Producción. Nos vemos la otra semana, Muñe. Thank you for watching. O sea, gracias por ver. Ya dije eso también. ¿Qué más me falta por decir? No, ya dije lo de Instagram de @Muñe porque en inglés no existe la ñ, no hay barreras, no hay límites. Ya dije que se suscriban, ya dije que activen la notificación, ya dije todo es Muñe, ¿qué me falta por decir? Allá. Feliz día de amor y amistad de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, Happy Valentine's Day. Hablo demasiado inglés.